Clasificación: Luo Bingle por Zhen Yuan, Omegaverse, Zen embarazado. Es una linda historia. Espero que te guste, palomita. Capítulo 1. Zhen Qingyu notó que algo andaba mal, muy mal, en el instante en que se despertó en este mundo. Más malo que haber muerto y transmigrado. Más malo que cargar con el sistema más inútil del universo. Más malo, incluso, que estar en el cuerpo del villano escoria destinado a ser horriblemente torturado por el amado protagonista. Algo andaba mal con su cuerpo allí abajo. Sistema, pensó furiosamente mientras le sonreía a Yuan Yuan y asentía con la cabeza a cualquier tontería que dijera el hombre. ¿Qué? Él. Mierda, ¿puede el usuario ser más específico? Este sistema está aquí para ayudar a... ¿Qué me pasa entre las piernas? El diagrama anatómico detallado que apareció frente a él hizo que Zhen Qingyu se atragantara. CD. ¿Estás bien? Yuan Yuan lo miraba con preocupación. ¿Puedo conseguir a Mu CDC? Estoy bien, jadeó Zhen Qingyu, todavía tosiendo. Zhen Qingyu no estaba bien. Sistema, ¿qué demonios estoy mirando? En el libro Proud Immortal Demon's Way, hay géneros secundarios. La gente es... Leí el libro. Sé todo eso. Lo que no sé es por qué estoy mirando la anatomía omega. Zhen Qingyu era una beta. Había sido uno de los rasgos de carácter que lo definían. La mayoría de los señores del pico y los discípulos principales eran alfas. Una presentación que venía con un beneficio para el cultivo físico y un aumento en el prestigio. Eran líderes. Guerreros. Personas que podrían dominar una habitación solo con el poder de su aroma. La única excepción fue Zhen Qingyu, una beta común y sin importancia. Había estado celoso de las habilidades de su compañero, y esos celos lo habían llevado a convertirse en un hombre retorcido y cruel que había atormentado a sus propios discípulos por atreverse a tener más potencial que él. Eso no sería un problema esta vez. Los géneros secundarios no habían existido en su mundo original, por lo que no sentían ningún celo particular hacia sus hermanos marciales. Honestamente, a pesar de lo divertido que había sido todo el concepto en la ficción, también sonaba como un dolor de cabeza. Había surcos, y calores, y feromonas, y todo tipo de tonterías que unían a la manada. Los betas estaban exentos de la mayor parte de eso. Podían sentir las feromonas y producían pequeñas cantidades propias, pero no tenían que lidiar con las cosas difíciles. ¿Quién no querría ser una beta? El usuario es incorrecto. Zhen Qingyu no era un beta, el sistema dijo alegremente. CD. Tu cara se está poniendo roja, dijo Yuan Yuan, frunciendo el ceño. ¿Me estás acusando de no conocer el material original? Zhen Qingyu definitivamente fue una beta. Luo Bingle pensó que era un beta, y la historia se contó desde su perspectiva, dijo el sistema. El usuario puede experimentar el mundo desde la perspectiva de Zhen Qingyu. Habrá mucho contenido nuevo, de nada. ¿Qué? Zhen CD, ¿qué pasa? Yuan Yuan se inclinaba más cerca ahora, su rostro preocupado. Extendió la mano hacia Zhen Qingyu y luego se detuvo. Olfateó el aire. ¿Le gustaría al usuario aprender cómo usar el cultivo para suprimir sus feromonas omega?, preguntó el sistema. Advertencia: la falta de producción de feromonas en reacción a los estímulos emocionales hará que los demás vean a Zhen Qingyu como despiadado y frío. Hazlo. Zhen Qingyu pensó furiosamente mientras las pupilas de Yuan Yuan comenzaban a dilatarse. Le costará al usuario. No me importa. Hazlo ahora, según lo desee el usuario. Iniciando el modo tutorial. Al final, no le había costado todos sus puntos B aprender la supresión de feromonas, solo la mayoría de ellos. Pero había valido la pena. Yuan Yuan había negado con la cabeza, confundido cuando el extraño aroma nuevo desapareció abruptamente, y abandonó la casa de bambú sin darse cuenta. Y ahora Zhen Yuan no solo no tenía que lidiar con feromonas omega, sino que podía prevenir los celos y reacciones a los alfas. Era prácticamente un beta, en realidad, excepto, Pozo, había explorado un poco después de que Yuan Yuan se fuera. Pete no había dedicado mucho tiempo a los omegas masculinos, aparte de mencionar que Mo Bei-jun era uno, y como no iba a serlo, otro alfa sería una amenaza demasiado grande para el protagonista.
Había habido especulaciones de los fanáticos sobre lo que había debajo del capó, por así decirlo, pero no había habido ninguna confirmación en el canon. Había tenido sus sospechas, por supuesto, y ahora había confirmado esas sospechas. O el mundo había llenado sus vacíos basándose en sus predicciones. De cualquier manera, estaba enojado. Solo había visto mujeres desnudas en el porno, nunca había ido mucho más allá de unas pocas citas y algún que otro beso, pero reconocía un coño cuando lo veía. La única diferencia era que en lugar de un clítoris, tenía una polla, aunque era mucho más pequeña de lo que estaba acostumbrado. No es que hubiera estado exactamente bien dotado ni nada en su antigua vida. Pero ahora, deprimentemente, la única palabra que realmente podía describirlo allí abajo era lindo. Cuando había palpado vacilantemente su nueva anatomía, uno de sus dedos se había deslizado accidentalmente entre los suaves labios de allí, y había sentido una humedad cálida y extraña que se había apretado por reflejo ante la repentina intrusión. La humedad le había preocupado al principio. En el libro, Lobingel siempre había podido oler cuando una mujer omega cerca de él estaba excitada y producía fluidos, que era todo el tiempo, honestamente, porque Erplan era un autor de trucos. A Shen Qingyu le preocupaba que pudiera revelar accidentalmente su presentación de manera similar, simplemente parándose accidentalmente cerca de una persona atractiva. Pero la supresión cultivada también se encargó de cualquier exceso de excitación o producción de fluidos corporales. Al menos su pecho todavía estaba plano. Al autor de Pit definitivamente le habían gustado los cofres. Y leche. En este mundo, los omegas amamantaban durante sus celos para seducir a posibles parejas con pruebas de su fertilidad, y para vender capítulos adicionales a los lectores pervertidos. Shen Qingyu no se había opuesto totalmente a ello en la ficción, a decir verdad, le había pulsado todos los botones correctos de una manera que prefería no pensar demasiado, pero tener que lidiar con ello en la vida real era otro asunto completamente diferente. Quizás solo las omegas femeninas tuvieron que lidiar con eso. O tal vez fuera de los celos, que nunca planeó tener, los omegas masculinos tenían que saltarse todo el asunto de los senos. Cualquiera que fuera la razón, él se llevaría la victoria. ¿Instintos omega? Mayoritariamente reprimido. ¿Glándulas odoríferas? Completamente no funcional. ¿Hormonas? Apenas allí, podía ignorarlo todo, y así lo hizo. La primera vez que vio a Lobingel, se alegró de haber desembolsado los puntos B por su supresión de feromonas. Como omega, Shen Qingyu era responsable del bienestar de los hijos de su manada. Ver la condición magullada y ensangrentada de Lobingel y saber que no solo no había protegido a Bingel del daño, sino que de hecho había sido la causa, había sido un poco como ser golpeado repentinamente en la cabeza con una sartén. Incluso con sus instintos omega firmemente cultivados en la sumisión, todavía se había derrumbado a medias al verlo, lo que hizo que Meng Fan corriera a su lado. ¿Ves lo que has hecho, bestia?, gritó Meng Fan, revoloteando ansiosamente alrededor de Shen Qingyu, tratando de sostenerlo sin atreverse a tocarlo. Solo verte causa daño a nuestro Season. Shen Qingyu lo despidió con la mano mientras se estabilizaba contra la pared y se puso de pie, deslizándose rápidamente de regreso a su fachada de maestro inmortal. Eso es suficiente, Meng Fan, dijo. Este discípulo irá a buscar a Mu Sisu. Este maestro está bien. Meng Fan es despedido. El rostro de Meng Fan estaba retorcido por la preocupación, pero era un chico obediente por lo menos. Se inclinó cortésmente y luego se fue, aunque no antes de dispararle a Lobingel una última mirada venenosa. Shen Qingyu respiró hondo, estabilizando sus rodillas temblorosas. ¿Se habían sentido así los productos originales cada vez que había vencido a Bingel? ¿Era una especie de masoquista? Esto se sintió horrible. Si no hubiera sido por su cultivada represión, estaba seguro de que apestaría a angustia y estaría asfixiando al pobre niño con bálsamo curativo y mantas calientes. Todavía quería hacer eso. Y se moría de ganas de darle al pobre Bingel una comida decente. El chico estaba demasiado delgado. Intelectualmente, Shen Qingyu sabía que no estaba comiendo lo suficiente, por supuesto, pero al verlo, Lobingel lo miró con cautela mientras Shen Qingyu cruzaba la habitación hacia él. El aroma del miedo que salía de él era un cuchillo retorciéndose en las entrañas de Shen Qingyu. Shen Qingyu apretó los dientes y le arrojó una poción curativa,
sacudiendo su mano hacia adelante y hacia atrás rápidamente para disimular la forma en que temblaba. «Esto es medicina», dijo. «Que nadie vea. Podrían pensar que Min-Jin Kik abusa de sus discípulos». Su voz era áspera, en parte para apaciguar a ese bastardo de un sistema que no le restaba puntos OOC, y en parte porque si aflojaba la garganta, temía empezar a lloriquear. Sin embargo, si Luo Bingle notó que algo andaba mal, no lo mostró. Mantuvo la cabeza inclinada, y cuando Shen Qingyu preguntó sobre su edad y nivel de cultivo, incluso ofreció una sonrisa tímida mientras se disculpaba por su falta de progreso. El corazón de Shen Qingyu se apretó. Era como ver a un cachorro al que solo le habían pateado, pero que aún así se acercaba a su amo moviendo la cola, esperando que le diera una palmada en la cabeza. Quería acariciar la cabeza de Bingle. Estúpidos instintos Omega, pensó mientras despedía a Bingle. Cruzó los brazos sobre el pecho, sobre todo para evitar alcanzar al chico y enterrar la mano en aquellos rizos suaves y esponjosos. ¿Quién ha oído hablar de querer acariciar la cabeza de otra persona? Verdaderamente, esta tontería de género secundario iba a ser un dolor. La supresión de feromonas fue, sin duda, un salvavidas. Sus instintos Omega eran inconvenientes, claro, pero cuanto más intensos habrían sido con toda su fuerza, pero no estuvo exento de inconvenientes. Incluso después de que se levantaron los candados OOC y pudo suavizar sus modales, su incapacidad para producir olores lo convirtió en una especie de paria social. Si alguien tenía dolor y Shen Qingyu no producía un aroma simpático, entonces no tenía corazón, sin importar las palabras de consuelo que ofreciera. Si alguien hizo una broma y no olió bien cuando se rió, entonces debe estar fingiendo su respuesta. Fue frustrante para todos los involucrados, y causó suficiente ofensa como para que se viera excluido de la mayoría de los eventos diplomáticos a pesar de ser el estratega principal de la secta. Podrías simplemente hacer que la gente conozca tu presentación, dijo el sistema. Se valoran los omegas. Sí, como ganado de cría. Eso no es correcto, y el usuario lo sabe. Es cierto que no era toda la verdad, pero tampoco se equivocó. Los omegas eran individuos muy apreciados. Su fertilidad y relativa rareza significaban que generalmente eran amados, adorados y protegidos. Todos soñaban con casarse con uno, o tener uno por madre, o ser el héroe galán y salvar a uno de cualquier daño. Pero, ¿alguien realmente soñó con serlo? Además, los calores sonaban desagradables. Las únicas personas que parecían entenderlo eran sus propios discípulos. Estaban acostumbrados a su falta de olfato y tomaban sus sonrisas y respuestas verbales al pie de la letra. Minfan incluso intervino para cumplir los roles que no podía, usando las glándulas odoríferas en sus muñecas para marcar a los otros discípulos y unirlos como un paquete de una manera que Shen Qingyu no podía. Luo Bingle había sido excluido de eso en el libro, y el rechazo de su propia manada, la falta de olor familiar y el dolor que había causado, había sido uno de los principales agravios por los que había buscado venganza. Shen Qingyu se aseguró de que Luo Bingle se perfumara regularmente esta vez, sin importar cuánto ciclomotor Minfan cada vez que tuviera que hacerlo. La persona que parecía entenderlo menos era Liu Qingche. «No dejaste que Yuan Yuan te oliera en la reunión», dijo Liu Qingche en tono acusador. Shen Qingyu suspiró. Liu Qingche lo había seguido de regreso a su cima y había derribado su puerta a patadas mientras intentaba disfrutar del té con Bingle. Ahora tenía que conseguir una puerta nueva, otra vez, y Luo Bingle comenzaba a oler como si estuviera a punto de intentar luchar contra el dios de la guerra por sí mismo. «Se me olvidaba», Liu Sidi dijo. Además, Yuan Yuan había estado actuando de manera extraña y seguía llamándolo accidentalmente Xiao Hu, y Shen Qingyu había querido salir de allí lo más rápido posible. «Eso no se olvida sin más». «Ya ni siquiera hueles como nosotros», dijo Liu Qingche. «Si no quieres ser parte de nuestra manada, ¿por qué no te vas?». Luo Bingle gruñó, en realidad gruñó, como una especie de adorable lobo rabioso, y se puso de pie de un salto. Shen Qingyu extendió la mano para golpearlo en la cabeza con su abanico antes de que pudiera hacer algo precipitado, como comenzar una pelea que lo dejara sin querqués. «Bingle, por favor, cuida los platos». Luo Bingle se volvió hacia él, sus ojos suplicantes. «Pero Sisun, ¿escuchaste lo que te dijo? Te está rechazando de la manada. Este maestro sobrevivirá»,
dijo secamente Shen Qingyu. Ve. Luo Bingle abandonó la habitación, aunque no antes de lanzar un último gruñido de despedida a Liu Qingche. Por su parte, Liu Qingche parecía incómodo. No te estaba rechazando, dijo. Tú eres el que evitó ser perfumado. Nos estás rechazando. No entiendo por qué. Ya lo expliqué, se me olvidó. La gente no olvida ese tipo de cosas. Lo harían si no hubieran sido criados en este tipo de mundo. Es la verdad, dijo Shen Qingyu. No tiene sentido. Shen Qingyu estaba comenzando a ver por qué los productos originales lo habían matado. Liu Sidi, si no aceptas mi explicación, entonces no tengo nada que ofrecerte. A menos que quieras una taza de té. Bingle lo preparó a la perfección. Se oyó un grito de rabia desde la otra habitación. Sisun. No dejes que tome mi té. Liu Qingche negó con la cabeza. No. Miró hacia la cocina. Estropeas a ese discípulo. Algún día será un problema. Shen Qingyu lo despidió con la mano. Oh, si lo supieras, Liu Sidi. Desafortunadamente, Liu Qingche no era una vista poco común en el pico Inqing. Continuó pasando periódicamente para despejar los meridianos de Shen Qingyu después de la invasión demoníaca de Zawalin, y siempre se aseguraba de empujar las glándulas odoríferas de Shen Qingyu mientras tocaba sus muñecas, como si tratara de persuadirlo de que se le uniera algún paquete accidental. Liu Qingche se aseguraría de que sus propias muñecas rozaran a Shen Qingyu a su vez. Cuando Shen Qingyu lo señaló, se encogió de hombros. Eres una manada, había dicho, con el rostro enrojecido. Alguien debería hacerlo. Ser sometido a un alfa emocionalmente estreñido frotando sus muñecas sobre él no fue el peor resultado que podría haber enfrentado de Without a Cure, supuso Shen Qingyu. Podría haber muerto, o peor aún, más vergonzosamente, haber sido revelado como un Omega. Al principio pensó que lo habían revelado. Había sentido que Sui se estancaba frente a todos, y cuando se despertó en su cama en Injin, no había podido hacer circular su energía espiritual lo suficiente como para continuar con la técnica de supresión que el sistema le había enseñado. Pero el aire estaba libre de cualquier olor nuevo, y ni Mengfan ni Bingle parecían haber notado nada malo cuando se acercaron a él con comida. Tu cuerpo tarda unas horas en empezar a producir suficientes feromonas para ser detectable por la nariz humana. El sistema le había informado cuando le había pedido una explicación. ¿Así que estoy a salvo? No parecía posible, pero en realidad parecía alejarse de Without a Cure sin repercusiones serias. Este universo finalmente estaba teniendo misericordia de él, siempre y cuando no pases mucho tiempo sin tu cultivo, entonces sí, y con Liu Qingche cerca, nunca se acercó a ese límite. Tan pronto como su energía espiritual comenzara a confundirse, podía mandar a buscarlo a él o a uno de sus otros hermanos marciales. Y se arreglaría mucho antes de que empeorara lo suficiente como para que su cultivo se secara por completo, y mucho menos estuviera completamente sin él durante un periodo prolongado de tiempo. Sin embargo, tendía a hacer que Bingle se pusiera de mal humor. Este discípulo es el que hizo que Sisun se infectara con el veneno. Este discípulo debería ser el que limpie los meridianos de Sisun, dijo Luo Bingle, enfurruñado, mientras Shen Qingyu escribía una nota a Baisan solicitando la presencia de Liu Qingche. Luo Bingle olía molesto, pero también había corrientes subterráneas de celos. Normalmente, Shen Qingyu no habría podido oler más que la ira, pero su nariz siempre se volvía más sensible cuando su cultivo comenzaba a flaquear. Las feromonas podían tardar un tiempo en aumentar, pero su nariz estaba lista para funcionar en cualquier momento. Sus instintos Omega también se recuperaron rápidamente cuando su supresión falló. La angustia emocional de Luo Bingle hizo que algo en él le doliera para liberar un aroma reconfortante, para abrazarlo y suavizar el dolor. Se conformó con acariciar la cabeza de Bingle. ¿Eran sus ovejitas tan pegajosas que su Sisun pasando tiempo con otro señor del pico le hizo beber vinagre? Verdaderamente esos instintos alfa territoriales se presentaron temprano. Luo Bingle se inclinó hacia la palmada en la cabeza como siempre. Sus fosas nasales se ensancharon cuando pareció oler algo. Sisun, dijo, vacilante. Es eso. Era demasiado temprano en su estallido de Without a Cure para que Luo Bingle le quitara algún olor, pero Shen Qingyu le empujó la nota rápidamente y puso algo de distancia entre ellos solo para estar seguro. Entrégale esto a tu Liu Sisu. Luo Bingle dejó de olfatear el aire y volvió a deprimirse. Sisun,
Ahora, Bingle. Las cosas empeoraron cuando Nim Jin Jin se presentó. Comenzó con Luo Bingle acercándose a él nerviosamente mientras los discípulos practicaban sus formas de espada. Sen Qin Ryu lo supervisaba, interviniendo de vez en cuando para hacer pequeñas correcciones u ofrecer palabras de aliento. Nada parecía fuera de lo común hasta que Bingle rompió la formación para agarrarlo de la manga y tirarlo hacia un lado. «Es Ninsiji», susurró Luo Bingle, con el rostro enrojecido. «Sisun. Huele a, ya sabes». Sen Nin-hyu suspiró. «Bingle, hablamos de esto. Usa tus palabras». Luo Bingle se sonrojó más fuerte. «Huele a calor, Sisun». Rápidamente se cubrió la cara con su abanico. «Gracias, Bingle. Este maestro se encargará de todo a partir de aquí». Nim Jin Jin le dio una mirada confundida cuando la apartó y le indicó que lo siguiera. Era evidente que aún no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo y, para ser sincero, él tampoco podía oler nada. Verdaderamente, la nariz del protagonista era demasiado OP. Lo inteligente sería llevarla a Qiankao. Allí había habitaciones reservadas para tales ocasiones, así como para los celos de los alfas, y los curanderos tenían experiencia en el manejo de tales asuntos. Sin embargo, llevarla a pasar su calor con extraños se sintió mal. Todos los instintos de Sen Qin Ryu se rebelaron contra él, y maldita sea. Necesitaba que sus meridianos se limpiaran nuevamente si sus instintos Omega eran lo suficientemente fuertes como para lanzar un ataque de silbido sobre algo como esto. Pero no había tiempo para invitar a Liu Qingche, incluso si lo había. La idea de que un alfa estuviera cerca de un Omega tan joven durante su celo hizo que se le erizaran los pelos de punta. Y cada hueso del cuerpo de Sen Qin Ryu gritaba que Nim Jin Jin era una manada. Debería estar con los otros Omegas de la manada, segura y protegida hasta que tuviera la edad suficiente para elegir a alguien con quien compartir la experiencia si así lo deseaba. Y sería más fácil para ella en la casa de bambú, razonó Sen Qin Ryu mientras la guiaba hacia su casa. ¿No había especificado el libro que los ambientes y aromas familiares serían tranquilizantes? Las primeras series no fueron cómodas ni mucho menos, pero también fueron supuestamente suaves y rápidas en comparación con lo que enfrentaría como adulta. Tendría algunos calambres y fiebre leve, pero eso fue todo. No era nada que no pudiera dormir en la comodidad de su hogar. Una vez que regresaron a la casa de bambú, cerró la puerta y sentó a Nim Jin Jin en su mesa. Se tomó bien la noticia. Sen Qin Ryu había pasado la mayor parte de la explicación escondiéndose detrás de su abanico. Quizás. Pero había mantenido la voz firme, a pesar de su propia incomodidad. Nim Jin Jin se había sonrojado y llorado ante la mención de su olor a calor. Había insinuado que lo había detectado, no Luo Bingle, para evitarle más vergüenza, pero se había recuperado rápidamente mientras mordisqueaba algunos de los dulces que Luo Bingle había preparado más temprano en el día. Tu primera serie será incómoda, pero será rápida, dijo Sen Qin Ryu. No es que tuviera experiencia personal. Pero esta era la tradición de Pete, y él la conocía tan bien como cualquiera en este mundo. Debería terminar en menos de un día. Le invitamos a usar mi habitación si lo desea. Tengo una habitación de invitados que puedo usar para pasar la noche. Si hay aromas que te resulten reconfortantes, házmelo saber y te los conseguiré. El té de Luo, dijo Nim Jin Jin. Ella le dedicó una sonrisa acuosa. Tu tinta y algunos de los libros de la biblioteca. Mantas de la cama de mi dormitorio. Tal vez la túnica de Meng Fean, huele a paquete. Yo puedo hacer eso. Él la miró con cautela. Ahora estaba más tranquila, pero aún podía oler la conmoción en ella, así como sus nervios por su próxima experiencia. Y ahora, y solo ahora, pudo oler levemente lo que Luo Bingle había olido antes. Eso significaba que no había mucho tiempo, pero... ¿Está bien, Nim Jin Jin? Ella asintió vacilante. Mi madre era un Omega. Siempre parecía feliz. Sé que su presentación le trajo mucha alegría. Es solo. Siempre pensé que sería una beta, como mi baba. Como tú, Off. Hizo una mueca. Nim Jin Jin, sé que no es tan malo. Solo tengo que acostumbrarme a la idea. Ella le sonrió de nuevo, y ahora sus lágrimas se derramaban. Sería inapropiado que una beta la abrazara en este momento,
tan cerca de su calor. Seng Kim-gyu la abrazó de todos modos, y ella enterró la cabeza en su hombro y lloró. Sabía que el olor a calor de Nim Jin-jin lo cubría por todas partes cuando abrió la puerta. Luo Bingel estaba flotando justo afuera, y cuando percibió el olor de Seng Kim-gyu, su rostro se volvió de un extraño tono rojo antes de palidecer a blanco. Sisun parecía perdido. Ah, sus pobres ovejitas. Por supuesto, estaría preocupado de que su futura esposa se aprovechara de su lujuriosa Sisun. Seng Kim-gyu se apresuró a tranquilizarlo. Nim Jin-jin está a salvo en una habitación sola, pero necesita algunos artículos. Le entregó a Luo Bingel una breve lista que detallaba lo que Nim Jin-jin había solicitado, junto con algunos materiales de anidación adicionales y una palangana y trapos para lavarse. Tendrás que venir y preparar el té tú mismo una vez que hayas reunido todo lo demás. Luo Bingel aún no se había presentado, por lo que era seguro tenerlo cerca de Nim Jin-jin, aunque Seng Kim-gyu había trazado la línea para que ella tomara la habitación de Luo Bingel. Ella se había ofrecido, reacia a desplazarlo por la noche, pero no serviría de nada tener su olor en toda la cama de Luo Bingel. Sí, Sisun. Luo Bingel todavía parecía inquieto. Bingel también tendrá que encontrar una cama en los dormitorios para pasar la noche. Me quedaré en tu habitación mientras tu Siji se recupera. Sisun. ¿Dormiré en mi cama? Seng Kim-gyu frunció el ceño. A menos que Bingel se oponga. No, Sisun. Está bien, Sisun. No tardó mucho en regresar con todos los elementos de la lista. Cuando terminó el té, Seng Kim-gyu lo recogió todo y entró en el dormitorio. Nim Jin-jin estaba acurrucado en el centro de su cama, con sus pocas mantas y su singular almohada dispuestas en una lamentable parodia de nido a su alrededor. Ahora sudaba, su piel febril, y se veía miserable. Tengo los suministros para ti, dijo Seng Kim-gyu, colocando los materiales de anidación en la cama y dejando los otros suministros cerca. Suspiró aliviada y agarró débilmente las mantas y las almohadas. Gracias, Sisun, dijo ella. Un ruido extraño y retumbante llenó el aire mientras enterraba su rostro en las telas familiares. Estaba ronroneando. Seng Kim-gyu se dio cuenta con un sobresalto. La dejó sola en la habitación para que arreglara el nido a su gusto. Una gran parte de él quería quedarse, para tratar de ayudarla durante la construcción de su primer nido, pero también sería su primer nido. ¿Cómo podía instruirla en esto, cuando él mismo no sabía qué hacer? Además, Luo Bingel seguramente lo convertiría en un palo humano si él, como un supuesto beta, se entrometiera en el nido de Nim Jin-jin durante su celo. Luo Bingel estaba flotando cerca de la puerta. Le dio a Seng Kim-gyu una mirada ansiosa cuando salió de la habitación. Nim Jin-jin está bien, lo tranquilizó Seng Kim-gyu. Ella solo necesita tiempo y algo de espacio. Ahora. Trabajemos en tu caligrafía mientras pasamos el tiempo. A medida que pasaban las horas, y Luo Bingel copiaba diligentemente poemas mientras Seng Kim-gyu trabajaba en su acumulación de papeleo, el aroma del dormitorio, flores de primavera y dulces, se hizo más fuerte. Seng Kim-gyu notó que las mejillas de Luo Bingel comenzaban a verse un poco sonrojadas. Si llegaba al punto de que incluso un niño no presentado se veía afectado, entonces era hora de dar por terminado el día. Bingel, por favor prepara la cena y una taza de té más para tu Siji. Entonces puedes retirarte por la noche. Cuando Luo Bingel miró hacia arriba, sus pupilas estaban dilatadas. Él asintió, luego vaciló. ¿Es Sisun realmente? Quiero decir, Sisun parece tan tranquilo. ¿Sisun no se ve afectada por sus feromonas? El rostro de Luo Bingel estaba lleno de asombro. Si me vuelvo mejor en la cultivación, ¿también seré inmune? Seng Kim-gyu era inmune porque era un omega. Pero el hecho de que Luo Bingel fuera un alfa no significaba que se convertiría en una bestia, incapaz de controlar sus impulsos, al menos, en teoría. Empid no había hecho mucho para resistir a sus bajos instintos, aunque podría haberlo hecho, y mira a dónde lo había llevado eso. A un harén hinchado e ingobernable. Después de todo, tal vez este maestro podría ayudar. El cultivo puede ayudar a algunos, pero el verdadero poder vendrá de la mente de Bingel, dijo Seng Kim-gyu, usando su mejor voz de maestro inmortal que imparte sabiduría. Bingel debe recordar que puede decidir si ceder o no a los deseos de su cuerpo.
No es un animal, por lo que no debe guiarse por sus impulsos animales. Luo Bingle asintió con entusiasmo. Haré lo que Sisun diga, dijo con entusiasmo. Ojalá lo hiciera. La pobre Nin Jin Jin merecía algo mejor que una vida tratando de administrar la colección de esposas de Luo Bingle. Nin Jin Jin estaba lo suficientemente metida en su calor como para que Sen Qin-yu no intentara llevarle la comida a la cama. Pensó que era una beta, y probablemente, razonablemente, vería su acercamiento como una amenaza. En cambio, esperó hasta que Luo Bingle se fuera y luego llamó a la puerta. «Voy a dejar una bandeja de comida afuera», dijo. «Voy a la habitación de Bingle ahora, y la casa principal está vacía. Si necesitas algo, solo grita». Ella no respondió, pero unos minutos después de que Sen Qin-yu se retiró a la habitación lateral, escuchó que la puerta del dormitorio principal se abría y cerraba mientras ella recogía su bandeja. Se sentó a leer en la cama de Luo Bingle, sintiéndose contento. Había ido bastante bien, pensó. Nin Jin Jin terminaría su calor a la hora del almuerzo y luego todo volvería a la normalidad. Pero la mañana, cuando llegó, trajo nuevos desafíos. Olió a Liu Qingche acercándose a la casa de bambú antes de verlo. Intelectualmente, sabía que su hermano marcial era una buena persona, alguien que nunca levantaría una mano contra un omega y mucho menos se aprovecharía de un niño. Pero eso no impidió que el cabello se erizara por todo el cuerpo de Sen Qin-yu mientras olfateaba las feromonas alfa que se acercaban, demasiado cerca. A la casa de bambú, se apresuró a salir, cerrando y cerrando la puerta principal detrás de él. «Ahora no es un buen momento», Liu Sidi dijo. Liu Qingche frunció el ceño. «Ya es hora de tu tratamiento», dijo, y luego se registró el olor en Sen Qin-yu. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Alguien está en celo ahí dentro?» «No es asunto tuyo», dijo Sen Qin-yu, apretando los dientes contra el impulso de gruñirle al hombre. «¿Quién?» Liu Qingche olió el aire y luego miró con incredulidad a Sen Qin-yu. «Solo huelo a tus dos discípulos». «No me digas. No me estoy aprovechando de los niños si eso es lo que está sugiriendo», espetó Sen Qin-yu. «Entonces, ¿quién está ahí?» «Puedo oler un omega por todas partes, y no huelo a ningún otro adulto cerca». Estaba consolando a un discípulo que entró en celo. «Eso es todo», dijo. Pero él sabía incluso mientras lo decía que no sería suficiente. Desde una perspectiva externa, esto se veía mal. En este mundo, los omegas eran atesorados y protegidos. Aprovecharse de uno durante su celo se consideraba una de las cosas más atroces que una persona podía hacer, y aprovecharse de un niño omega sería un crimen lo suficientemente grave como para arruinar a cualquiera, sin importar su posición. Habían sido las acusaciones de tales cosas las que finalmente habían derribado los productos originales. Aunque ahora que lo estaba pensando, esas acusaciones probablemente se habían basado en casos como este. Liu Qingche estaba enrojecido. Ahora, no como una reacción al olor a calor, se dio cuenta Sen Qin-yu, sino por la ira. Se acercó a la puerta, haciendo como si fuera a derribarla de una patada y entrar. Sen Qin-yu dio un paso para bloquearlo. «No vas a entrar», dijo, y algo en su pecho retumbó de ira. Estaba gruñendo, se dio cuenta, sobresaltado. Liu Qingche gruñó de vuelta, solo que el suyo era más fuerte, más profundo y más amenazante. El gruñido de un alfa adecuado, del tipo que haría que Sen Qin-yu quisiera acurrucarse en una pequeña bola si no hubiera tenido un nido y un niño vulnerable que proteger. «Si no tienes nada que ocultar, entonces no hay razón por la que no pueda entrar», dijo Liu Qingche. «Está en celo. No es apropiado que estés allí». «Tienes razón. No lo es. Y tampoco es para ti». Liu Qingche avanzó de nuevo. Sen Qin-yu trató de agarrarlo, trató de detenerlo, pero el dios de la guerra era más rápido y fuerte. Liu Qingche agarró un puño lleno de su túnica y lo arrojó como si no pesara nada. Voló por los aires, solo se detuvo cuando golpeó un árbol con un crujido resonante que partió el aire como un disparo. Se deslizó hasta el suelo entre un montón de túnicas y miembros desordenados. Es probable que el árbol estuviera roto ahora. Sentía como si también le hubieran roto la cabeza. Todo daba vueltas de una manera nauseabunda y desorientadora. Un estruendo de la casa hizo que se levantara bruscamente, justo a tiempo para ver a Liu Qingche pasar por encima de los escombros de la puerta principal y desaparecer en el interior.
exclamó con entusiasmo. Sisun. Luo Bingel había llegado, ¿cuándo? Cuanto había visto, y lo miraba horrorizado. Sen Qingyu hizo una mueca. Era un cultivador. Podía manejar algunos baches. Rápidamente sofocó ese ruido horrible y vergonzoso que salía de su boca y trató de hacer circular su, pero sin cura había estallado de verdad. Solo fue capaz de dirigir un fino hilo de energía para aliviar sus mareos. Con la cabeza algo despejada, pudo ponerse en pie tambaleándose. Luo Benja estaba a su lado en un abrir y cerrar de ojos, sosteniéndolo mientras se tambaleaba. Corría hacia la casa. Cuando pasó por encima de los restos destrozados de su puerta principal, y realmente, Liu Sidi no debería tener un presupuesto mensual para la puerta, fue a la vista de Nin Jinjin de pie en el umbral del dormitorio, luciendo ligeramente irritada mientras discutía con Liu Qingche. Tenía la ropa arrugada y el pelo suelto y desordenado, con el aspecto de alguien que acaba de despertarse y corre hacia la puerta lo más rápido posible. Fue un error. Ella debe estar todavía acurrucada, segura y caliente, durmiendo en su nido. Lo habría sido, si no hubiera sido por Liu Qingche. Liu Qingche estaba de espaldas a él, pero Sen Qingyu le mostró los dientes de todos modos cuando comenzó a cruzar la habitación. Sin embargo, mi calor casi ha terminado. No hay razón para ir a Qiancao durante las últimas 2 horas, dijo Nin Jinjin, su voz con el dejo de un gemido. Mo Qingfan necesita revisarte, insistió Liu Qingche. Pero Liu Sisu, ya basta. Nos vamos ahora. Liu Qingche extendió la mano para agarrarla. Más tarde, a Sen Qingyu se le ocurrió que, a pesar de sus nobles palabras a Luo Bingel sobre superar los impulsos, tenía mucha menos experiencia en el control de sus respuestas instintivas que incluso el discípulo más verde. Nunca antes había vivido en un mundo con géneros secundarios, o olores, o paquetes. El poco tiempo que había pasado aquí, lo había hecho mientras reprimía su cuerpo con la cultivación. Era como un niño pequeño, experimentaba emociones e impulsos por primera vez, sin ningún concepto de cómo procesarlos o lidiar con ellos adecuadamente. Al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo más tarde. Hizo que sus acciones fueran más fáciles de excusar. Entre un momento y otro, Sen Qingyu estaba al otro lado de la habitación y entre Liu Qingche y Nin Jinjin. Liu Qingche parpadeó, sorprendido, con la mano aún extendida para agarrar al discípulo de Sen Qingyu, su manada, su hijo. Sen Qingyu, no deberías estar aquí. Tú, Sen Qingyu se mordió la mano. Difícil. Una vez que todos los gritos y alaridos se calmaron, y Liu Qingche detuvo el chorro de sangre que brotaba de su mano, todos hicieron el viaje a Qiancao juntos. Mo Qingfan no estaba impresionado. ¿Tenías un omega en celo? ¿En tu habitación? ¿Sin nadie a quien acompañar? Sus ojos eran de acero puro mientras perforaban Sen Qingyu. No la toqué, protestó Sen Qingyu. Yo no lo haría. No soy un animal. Mo Qingfan miró intencionadamente la mano vendada de Liu Qingche. Claramente, dijo, antes de escoltar a Sen Qingyu a una habitación para guisar solo. No había nada que hacer excepto esperar, por lo que Sen Qingyu esperó. Y esperó. Y con cada minuto que pasaba, podía sentir que Without a Cure se hacía más fuerte, engrosándose y bloqueando sus venas espirituales hasta que Sui desapareció por completo. Y aún así esperó. Cuando Yuan Yuan finalmente mostró su rostro, se veía sombrío y arrepentido. Sus ojos se abrieron mientras aspiraba la sangre que manchaba la boca de Sen Qingyu y la parte delantera de su túnica. Oh, Xiao Hu, dijo, su voz suave y llena de dolor. Ese no es mi nombre, espetó Sen Qingyu. Sabía que probablemente debería ser más amable con el líder de la secta, especialmente después de todo lo que había sucedido hoy, pero había estado esperando aquí durante horas. Su cuerpo comenzaría a bombear feromonas felizmente en cualquier momento. Necesitaba que le limpiaran los meridianos. Ahora, Yuan Yuan asintió. Por supuesto, Sen Sidi. Extrañamente, ser golpeado parecía animarlo un poco. Se sentó a la mesa y le hizo un gesto a Sen Qingyu para que se uniera a él. Sen Qingyu apretó los dientes y lo hizo. Sen Sidi, los señores de los picos han discutido la situación. ¿Hubo una reunión del señor del pico? ¿Sin mí? Sen Qingyu sacó su abanico y se cubrió la cara con él,
pero no lo suficientemente rápido como para ocultar su ceño fruncido. Tienes que entender, acusaciones de este tipo, especialmente las que se refieren a un omega, bueno. Yuan se movió incómodo. Había preocupaciones. ¿Cómo? Los dedos de Sen Qingyu se apretaron en el ventilador. ¿Empezaba a producir un aroma? Había un olor tenue y dulce que no había estado allí cuando entró por primera vez en la habitación. Le preguntamos a la discípula en cuestión su versión de los hechos. ¿Molestaste a Nin Jinjin? El ventilador crujió cuando los dedos de Sen Qingyu espasmódicos a su alrededor. ¿Durante su celo? ¿Estás loco? El dulce olor adquirió un tono ligeramente agrio, y mierda, definitivamente era él. Yuan aún no parecía haberse dado cuenta. Sen Qingyu respiró hondo y trató de calmar sus emociones. La gente en el mundo podía moderar la intensidad de sus aromas. Si pudiera superar esta conversación con calma, el olor sería casi imperceptible, seguramente, especialmente debajo de los rastros persistentes del calor de Nin Jinjin. Entonces podría pedirle a Yuan que despejara sus meridianos antes de regresar a Injing, y nadie se daría cuenta. Yuan extendió las manos apaciguadoramente. Ella casi lo había superado cuando llegó al pico Qiancao. Nos aseguramos de no molestarla más de lo necesario. No era necesario en absoluto. Podría haberse quedado dormida en la comodidad de un entorno familiar, dijo Sen Qingyu, y está bien. Mantener la calma durante esta conversación iba a ser más difícil de lo que había pensado. ¿El ambiente familiar de tu cama? Yuan lo miró detenidamente. Sen Qingyu sintió que su rostro estaba pálido. Yo no, lo sé. Y tu discípula dijo que fuiste muy respetuoso y mantuviste tu distancia durante el tiempo que ella estuvo en tu habitación. Pero Xiaoyu, tienes que saber cómo se ve esto. Lo hizo. Pero... si ella no me está acusando de nada, entonces ¿qué queda por discutir? Algunos señores del pico expresaron su preocupación de que ella pudiera sentirse intimidada por ti o enamorada de ti, por lo que su testimonio podría no ser del todo digno de confianza. A otros les preocupa que hayas tenido planes desagradables, pero no hayas tenido la oportunidad de llevarlos a cabo antes de que Liu Sidi te interrumpiera. Ya veo. Sen Qingyu podía sentir los latidos de su corazón en la garganta. Los productos originales no se habían metido en problemas serios hasta el regreso de Luo Bingel. Había estropeado tanto las cosas que lo enviarían a la prisión del agua antes de que el protagonista se ennegreciera. ¿Y qué decidieron hacer conmigo los señores de los picos? ¿Voy a ser despojado de mi título? ¿Encarcelado? Su olor se escuchaba ahora más fuerte. Mierda, mierda, mierda. Los ojos de Yuan se abrieron en estado de shock. ¿Qué? No, no es nada tan duro. Xiaoyu, no has sido condenado por nada y tu discípulo jura tu inocencia. Tu comportamiento era simplemente preocupante. Era inapropiado tratar a un discípulo omega de esa manera, y luego volverse salvaje cuando Liu Sidi trató de intervenir, Pozo. Ese tipo de pérdida de control podría ser peligrosa. Por el bien de todos, decidimos que Sen Sidi debería tomarse un descanso de aceptar nuevos discípulos. Sen Qingyu se congeló. La cuestión era que no había planeado aceptar nuevos discípulos. ¿Cuál era el punto? Cuando Luo Bingel podría regresar y arrasar todo el pico hasta los cimientos en unos pocos años, pero cuando le dijeron que no se confiaba en él para estar cerca de los niños, que la manada pensaba tan poco de él que lo estaban separando de sus crías, hizo que algo en su pecho se rompiera. El chasquido causó un dolor agudo y punzante, y a lo lejos, Sen Qingyu podía escuchar el ruido de su abanico contra el suelo. No fue solo rechazo, no solo era indeseable. Su manada pensó que era una amenaza, pensó que lastimaría a los mismos a los que se suponía que debía ayudar a proteger. Tontos instintos omega, pensó débilmente mientras el mundo comenzaba a inclinarse hacia un lado y Yuan gritó algo alarmado. Ni siquiera le gustaban tanto los niños. No era como si estuviera ansioso por ver caritas lindas mirándolo, o escuchar los gritos agudos de las risas de los niños mientras jugaban entre clases. Sería más pacífico con solo discípulos mayores alrededor. Por fin estaría tranquilo. Sería aún más tranquilo una vez que Luo Bingel se fuera,
y los discípulos restantes envejecieran y siguieran adelante con sus vidas, y no hubiera nadie que los reemplazara. Había manos que lo agarraban, sacudiéndolo suavemente, y luego había un hedor, acre, punzante y amargo, y lo suficientemente fuerte como para hacer que los ojos de Senkindyu se llenaran de lágrimas, como si alguien estuviera cortando cebollas justo debajo de su nariz. Era inconfundiblemente el aroma de un omega en apuros. Yuan todavía estaba gritando, aunque cuáles eran sus palabras, Senkindyu no podía adivinar. El zumbido en sus oídos era demasiado fuerte para escucharlo. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y luego Mu Qingfang también estaba allí, corriendo hacia él con agujas en la mano. Se arrodilló en el suelo junto a Senkindyu, ¿y cuándo había caído al suelo? No recordaba esa parte, y luego Senkindyu sintió una leve presión en su cuello. Su visión ya había comenzado a desvanecerse en negro en los bordes. Con el pinchazo de la aguja de Mu Qingfang, se deslizó el resto del camino hacia la oscuridad. Se despertó con la sensación de un y fresco y relajante que barría la suciedad de sus meridianos. Senkindyu respiró aliviado. Por último, con su irrestaurado, solo necesitó un pensamiento para redirigir su energía espiritual a sus glándulas odoríferas, y el horrible hedor a su alrededor comenzó a desvanecerse. «Detente». Senkindyu abrió los ojos a la vista de Mu Qingfang frunciendo el ceño mientras pasaba el curativo a través de su muñeca. El nítido aroma alfa de Mu Qingfang llenó el aire con el relajante olor de la menta, pero incluso él no pudo dominar el olor agrio del pánico de Senkindyu. ¿No quieres que el olor desaparezca?, preguntó Senkindyu. Quiero que el olor del omega en apuros desaparezca porque el omega en cuestión ya no está en apuros, no porque el olor esté siendo suprimido artificialmente, espetó Mu Qingfang. Estaba molesto, se dio cuenta Senkindyu. Quizás pensó que la mala salud de Senkindyu le sería culpada a él. Estoy bien, lo tranquilizó Senkindyu. ¿Realmente se había desmayado ante la idea de que no se le permitieran nuevos discípulos? Hizo una mueca. Estúpidos instintos omega. Si alguna vez tenía la oportunidad de estar en la misma habitación con el escritor de Pit, lo iba a estrangular. Con respeto, Sensixion acaba de tener una desviación de I. Uno evitable, dijo Mu Qingfang, con voz tensa. Si hubiéramos sabido su verdadera presentación, todo este malentendido podría haberse evitado. Disculpas, Mu Sidi, ¿pero por qué lo hiciste?, preguntó Yuan, mirando a todo el mundo como un cachorro pateado. ¿Por qué ocultar esto? Kangkyon nunca ha discriminado a los omegas. Sé que no en todas partes es tan amable, pero seguro que sabes que tus hermanos marciales te mantendrán a salvo. Confías en nosotros para que te protejamos, ¿verdad? Senkindyu abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Que no era algo personal? Que no estaba tratando de poner en duda las habilidades de su secta, sino que provenía de un mundo sin este tipo de cosas, y aún no había llegado a un acuerdo con todo eso. Ante su silencio, el rostro de Yuan cayó. Si no te sientes seguro, entonces este IG te ha fallado, susurró. Pero estarás protegido, Xiao Hu, lo juro. Se acercó más y Senkindyu pudo ver que sus pupilas estaban dilatadas. Se balanceó un poco, y Senkindyu se dio cuenta de que Yuan estaba borracho de olor, no solo por el aroma abrumador de un omega en apuros, sino por las feromonas dulces crecientes de un omega que se acercaba al calor. Sin su represión cultivada siempre presente, el cuerpo de Senkindyu estaba recuperando el tiempo perdido y saltando directamente a su primer celo en quién sabe cuánto tiempo. ¿Era posible morir de mortificación? Senkindyu iba a intentarlo. Retiró la mano, pero Yuan la siguió. Me retracto de todo. No negaré a los niños de Xiao Hu, dijo Yuan. Su rostro estaba enrojecido, ahora, y sus ojos estaban ligeramente desenfocados. Tu hija te dará tantos hijos como quieras, tan a menudo como quieras. Su mano se deslizó hacia abajo para acunar el estómago de Senkindyu mientras hablaba. Un rayo de calor atravesó el estómago de Senkindyu. Yuan no estaba hablando de las elecciones de discípulos, sino que se ofrecía a dar a los niños de Senkindyu a la antigua usanza, de la manera en que nadie más en la manada podía interponerse en el camino. Podía imaginarlo vívidamente.
Su estómago se mantenía en un estado casi constante de redondez mientras su pico se llenaba gradualmente con los sonidos de los niños jugando. Si lo presionaban, podrían tener una docena en otros tantos años, más, si Yuan lograba engendrar algunos gemelos, también serían niños fuertes. Yuan había sido la única amenaza real para Luo Bingel en la historia original, y seguramente sus hijos heredarían su fuerza. Algo profundo en los huesos de Sen Qingyu quería eso, necesitaba eso. Jadeó y sintió que algo cálido le resbalaba por la pierna. Se dio cuenta de que estaba mojado. Por la forma en que las fosas nasales de Yuan se ensanchaban, él también podía olerlo. Eso debería haber sido vergonzoso, pero si comenzaran ahora, Sen Qingyu tendría un hijo dentro del año, incluso antes de que se llevara a cabo la selección de discípulos. No solo no se le impediría tener hijos, sino que tendría uno antes de tiempo. Abrió las piernas, solo un poco, y Yuan avanzó con entusiasmo. Ya basta de eso. Mu Qingfang agarró la parte posterior de la túnica de Yuan y lo tiró hacia atrás. Yuan gruñó, pero Mu Qingfang dibujó un letrero en el aire y el olor desapareció. Un momento después, los ojos de Yuan estaban muy abiertos y horrorizados. Xiao Hu, no quise. Sen Qingyu se echó hacia atrás. Ese no es mi nombre, mierda. ¿De verdad había estado a punto de intentar tener un hijo con este hombre? Todavía no quería tener hijos. Y ni siquiera le gustaba Yuan, al menos no así. Todo era culpa de este estúpido cuerpo por venir preprogramado con un embarazo. Sen Qingyu golpeó su energía espiritual por sus venas, reprimiendo sin piedad su producción de feromonas y hormonas. Mu Qingfang le dio una mirada de desaprobación. Sensición, eso no es saludable. Tu cuerpo y tu cultivo podrían dañarse si continúas reprimiendo tu naturaleza. Consultaré a Mu Sidi si tengo algún problema, dijo Sen Qingyu. Se levantó y se dirigió a la puerta, ignorando la forma en que le temblaban las rodillas. A menos que haya otros asuntos que discutir, volveré a Injin. Mu Qingfang y Yuan se miraron, luego dirigieron idénticas miradas preocupadas a Sen Qingyu. Sensición, no está bien que se te impida aceptar niños en tu apogeo, dijo Mu Qingfang. Ninguno de los señores del pico castigaría a un omega con un rechazo como ese. Pero a menos que compartamos que eres un omega, es poco probable que cambien de opinión. De todos modos, no planeaba aceptar nuevos discípulos, dijo Sen Qingyu. Sixion, si se convierte en una cuestión de vida o muerte, entonces se les puede decir a los otros señores del pico, dijo Sen Qingyu. De lo contrario, consideraré mi situación médica confidencial. ¿Tenían confidencialidad médico-paciente en este mundo? Sen Qingyu esperaba que sí. Yuan volvió a su aspecto de cachorro pateado. ¿Pero por qué? Los omegas, especialmente los tan poderosos como tú, se consideran bendiciones. Todo el mundo te atesoraría. No quiero ser atesorado. Sen Qingyu estalló. No quiero que nadie me trate de manera diferente. Y definitivamente no quería que lo que fuera que acababa de suceder con Yuan volviera a suceder con otros señores del pico. Regresó a Injin después de eso. Tuvo que alejar el aleteo ansioso de Luo Bingel, optando por retirarse a sus habitaciones temprano. Para su decepción, Luo Bingel ya había limpiado. Había estado esperando a medias que el nido de Nin Jin todavía estuviera allí. No tenía los materiales ni el conocimiento para hacer uno propio, especialmente cuando estaba reprimiendo sus propios instintos tan a fondo. Se desplomó sobre la cama limpia y escasa, sintiéndose extrañamente desamparado. Por capricho, trató de hacer un círculo con las sábanas a su alrededor. No lo hizo sentir mejor. Tal vez lo estaba haciendo mal. Más tarde, se preguntaría si debería haber renunciado a su secreto cuando Mu Qingfang lo había sugerido. Todos lo trataron de manera diferente después de eso, independientemente de la información que tuvieran. Yuan caminaba sobre cáscaras de huevo a su alrededor, lo cual era irritante pero preferible a la hostilidad y sospecha absolutas que recibió de los otros señores del pico. Liu Qingch, como siempre, fue el peor. Alternó entre disgusto y confusión, como si no pudiera creer que Sen Qingyu pudiera ser una persona tan terrible. Todavía venía cuando Sen Qingyu lo llamaba, pero lo hacía a regañadientes,
y siempre olfateaba con sospecha alrededor de la casa mientras estaba allí, como si buscara rastros de otros discípulos Omega que Sen Qinbyu podría haber escondido en sus habitaciones. Finalmente, Sen Qinbyu admitió la derrota y acudió a Yuan Yuan en busca de ayuda para despejar sus meridianos. El hombre estaba ansioso por ayudar, pero siempre era incómodo hablar con él. No solo estaba profundamente conectado con los bienes originales, que habían muerto, y su único amigo ni siquiera sabía llorarlo, y cuanto menos pensara Sen Qinbyu en eso, mejor, sino que después del incidente en Qiancao, se había disculpado demasiado y su siempre presente olor a culpa se había vuelto más fuerte. A Luo Bingel parecía gustarle sus visitas incluso menos de lo que le habían gustado las de Liu Qingche. La antipatía era mutua. Sen Sidi, no es apropiado que tu discípulo viva contigo así, dijo Yuan Yuan en voz baja una tarde después de que Luo Bingel saliera de la habitación para buscar té. Eres un omega sin apareamiento, y ese chico muestra todos los signos de presentarse como un alfa en cualquier momento. No es apropiado. Sen Qinbyu valientemente no lo estranguló, pero estuvo cerca. Ning Jingjing parecía felizmente inconsciente de la confusión que la rodeaba. Me preguntaron si quería unirme al pico Xiansu, dijo, riéndose, cuando Sen Qinbyu le preguntó cómo la habían tratado los señores del pico durante su interrogatorio. Como si quisiera dejar así su Nimi Sections. Sen Qinbyu se había visto obligado a acostarse mucho después de eso. Instintos reprimidos o no, la idea de que otros picos robaran a sus hijos hizo que su presión arterial se disparara. Without a Cure estalló durante la conferencia de la Alianza Inmortal, pero no durante el tiempo suficiente como para afectar sus feromonas. Cuando empujó a Luo Bingel al abismo, su olor era tan plano y sin emociones como siempre. Sin embargo, sus instintos estaban en pleno apogeo. La mano que empujaba a Bingel tembló y su rostro se llenó de lágrimas, y cuando Liu Qingche lo encontró acurrucado alrededor de los fragmentos rotos de la espada de su discípulo, estaba gimiendo como si hubiera sido él quien había sido apuñalado. Capítulo 2. La única ventaja de la vida post-abisal fue haber descubierto Erplan. No compensó la pérdida de Luo Bingel, pero ayudó a tener un compañero transmigrante con quien compadecerse. Ayudaba aún más tener acceso físico al autor de este mundo para que pudiera golpearlo de vez en cuando, como ahora mismo. ¿Por qué Mu Qin Fan me dice que voy a tener una desviación de y si no dejo de reprimir mis calores? Exigió, golpeando a San Qinghua en la cabeza con su abanico. ¡Ay! Hermano, ¿qué sentido tiene eso? Puedo estar sin comer ni dormir, pero no puedo saltarme esto. San Qinghua lo miró con recelo. ¿Te has quedado sin comer y sin dormir? Porque lo parece un poco, y no deberías estarlo. Ni siquiera comiences, acabo de recibir esa conferencia en Qiancao. Y la cara de Mu Qin Fan había estado tan llena de lástima cuando Sen Qinbyu trató de explicar que no estaba comiendo porque nadie cocinaba tan bien como Luo Bingel, que había decidido no compartir que eran las pesadillas sobre la conferencia de la Alianza Inmortal las que lo mantenían despierto. Debería poder prescindir de nada de eso dado el género, es mi punto. Y lo haría si no fueras un escritor tan hacker. San Qinghua se encogió de hombros. No podría haber cultivadores capaces de esquivar por completo los calores y los surcos. Eso eliminaría el 90% de la pornografía. Perdería muchos lectores, hermano, pero habrías tenido un libro del que podrías estar orgulloso. Sí, estoy seguro de que eso habría sido realmente reconfortante para mí mientras me moría de hambre en las calles. San Qinghua le dio a Sen Qinbyu una palmadita compasiva en la espalda. Escucha, sé que apesta, pero incluso los productos originales tenían que pasar por eso un par de veces al año. Para eso iba a los burdeles. Allí anidaría con los otros omegas. ¿Podrías intentar hacer eso? Esta no era la primera vez que San Qinghua había dejado caer la tradición de fondo que hacía que los personajes fueran mucho más interesantes y complejos, y que había decidido no incluir en la historia real. Sen Qinbyu apretó los dientes. Tendría que hacer tiempo más tarde para arrinconar a San Qinghua correctamente y llegar al fondo de la historia de fondo del bien original, pero en este momento tenía problemas más urgentes. Los omegas con los que anidó son probablemente personas que conocía bien, ¿verdad?, preguntó Sen Qinbyu. De lo contrario, los bienes originales no se habrían sentido cómodos anidando con ellos en un estado tan vulnerable. ¿Te acuerdas de ellos? Nombres,
historias, apariciones. Sabes que no lo hago. Entonces, ¿cómo se supone que voy a fingir que ya los conozco? Nunca los pones en la historia, y volveremos a eso más tarde, así que no tengo nada con que trabajar. Ambos se sentaron en silencio durante un minuto, contemplando el problema. Podrías pedirle a Yuan que te folle, sugirió San Qinghua, mordisqueando pensativamente una semilla de melón. Apuesto a que lo haría. Zheng Qinyu sabía que lo haría. Demonios, ni siquiera tendría que preguntar. Probablemente podría aparecer en Qiondin y dejar escapar algo de su olor, y Yuan haría el resto por él. Pero la idea hizo que a Zheng Qinyu se le pusieran los pelos de punta. Le gustaba Yuan, pero a Yuan le gustaban los productos originales. Si lo hicieran eso, juntos, Yuan estaría tratando de acostarse con su amigo muerto. No, dijo. No Yuan. Liu Qingch, entonces, dijo San Qinghua. Zheng Qinyu resopló. Liu Qingch me odia. No estaría interesado incluso si supiera que yo era un omega. Probablemente tendré que aguantar solo. Eso va a ser hermano. ¿Y de quién es la culpa? San Qinghua ni siquiera trató de esquivar el próximo golpe de los fanáticos. Oye, yo también estoy sufriendo por eso. Mo Bei-jun me va a matar. Sé cómo va la historia. No entiendes, me va a matar. No deja de convocarme para que me ocupe de los asuntos de Estado mientras está en celo. Y tengo que quedarme allí y tratar de ser coherente mientras él, ya sabes. San Qinghua agitó las manos en el aire, todo fértil y lleno de leche y oliendo irresistible, y mierda, los trajes que usa, hermano. Algunas de sus túnicas son tan escotadas que puedo ver lo hinchado que está su pecho. No necesito saberlo. Y a veces incluso hay pequeños puntos húmedos donde sus pezones han goteado. San Qinghua gimió. Y siempre parece tan enojado por eso. Me mira todo el tiempo. Lo cual debería ser un desvío, pero bueno, hermano, simplemente no entiendo por qué me llama allí mientras está en celo en primer lugar. Escribí que las eliminatorias eran un gran problema, ¿verdad? ¿No me lo estoy imaginando? ¿Por qué me lleva a sus habitaciones para hablar de códigos fiscales? ¿Debería estar escondido solo o con una pareja potencial? Tú eres el que le escribió. Dímelo tú. No lo sé, dijo San Qinghua, enterrando la cabeza entre las manos. Pero no puedo aguantar mucho más. Un día de estos voy a romper y tratar de chuparle las tetas, y luego me va a matar. San Qinghua suspiró. ¿Pero qué camino seguir? Zheng Qinyu lo golpeó con su ventilador nuevamente. Zheng Qinyu era nada más que bueno para ignorar verdades incómodas, pero incluso él no pudo hacer la vista gorda ante su inminente desviación de Li. Cuando Wedarkyo no estaba obstruyendo sus meridianos, sus venas espirituales alternaban entre sentirse como si estuvieran en llamas y sentirse como si estuvieran llenas de hielo, y comenzaba a experimentar mareos y migrañas. También hubo fluctuaciones emocionales. Supo que era hora de tirar la toalla cuando le espetó a Nin Jinjin lo suficientemente duro como para hacerla llorar, y luego tuvo que sentarse inmediatamente después para evitar desplomarse por el giro en su cabeza. Nin Jinjin lo miró con incertidumbre, sollozando. ¿Por qué le había gritado? Ahora no se acordaba. ¿Debería ir a buscar a Mu Sisu?, preguntó ella. Sacudió la cabeza. Solo había una cura, y parecía que no podría posponerla por más tiempo. La primera orden del día fue instruir a Min Fan que no debía ser molestado ni siquiera en caso de emergencia, molestar a Yuan con eso durante los próximos días. Luego preparó un recipiente con agua y algunas toallitas adicionales, tal como había visto hacer a Luo Bingel para Nin Jinjin, y colocó una serie de barreras protectoras alrededor de la casa de bambú. Su calor lo dejaría vulnerable hasta cierto punto, pero no estaría indefenso. Nadie estaría atravesando esas matrices sin luchar. El último paso fue el nido. No estaba seguro de cómo hacerlo, pero reunió algunos artículos con aromas reconfortantes, su incienso favorito, libros de su biblioteca y recortes de su jardín, y los puso junto a su cama. Lo único que le quedaba por hacer era dejar de suprimir su biología y dejar que el calor siguiera su curso. Respiró hondo, se desnudó, envió un último pensamiento de odio hacia Airplan por diseñar este mundo, y luego, a regañadientes,
lo soltó. Tardó unas horas en hacer efecto su precalentamiento. Podía sentir sus glándulas odoríferas palpitar mientras se despertaban lentamente y comenzaban a producir su aroma. Era un olor dulce, ligeramente terroso, como té con miel y lluvia fresca, y mientras llenaba la habitación, Seng Kim-gyu sintió que el sudor comenzaba a gotear por su espalda. El olor a excitación también estaba allí, así como una dulzura creciente que significaba que su calor completo no estaba muy lejos. El olor debería haber sido seductor. Y probablemente lo fue, hasta cierto punto. Pero también había algo raro en ello. Tardó un tiempo en darse cuenta de que se debía a que se había olvidado de aceptar de nuevo el olor de la manada en la última reunión del Señor de los Picos. Realmente había sido un accidente, a pesar de las acusaciones de Liu Qingche. Con sus instintos reprimidos, no había nada que le recordara que había que hacerlo. Pero ahora que esos instintos volvían a estar en juego, era imposible pasar por alto lo solo que olía. Con o sin compañero de calor, todavía debería haber tenido los aromas de la familia, de la manada, a su alrededor. Era inquietante, pero ya no había forma de evitarlo. Seng Kim-gyu hizo todo lo posible por ignorarlo mientras esperaba. Mu King-fang le había advertido que este calor sería peor de lo normal como resultado de haberse retrasado durante tanto tiempo. Seng Kim-gyu se preparó, pero a medida que pasaban las horas, solo sintió algunos calambres irritantes y un ligero aumento en la excitación. Era más aburrido que cualquier otra cosa, y al poco tiempo dejó de esperar y se instaló a leer uno de sus libros de mala calidad. Esta vez, sin embargo, en lugar de poner los ojos en blanco y saltarse las escenas de sexo gratuitas, Seng Kim-gyu se encontró deteniéndose en algunas de ellas, su mano deslizándose dentro de sus pantalones y acariciándose a sí mismo. ¿Era esto todo lo que sería su calor? Unos días de leer porno y masturbarse, eso había sido prácticamente todo lo que había hecho en su antigua vida. Él podía manejar esto totalmente. Había jugado consigo mismo un par de veces desde que transmigró, no muy a menudo, ya que la idea de que Luo Bingel lo escuchara era suficiente para que quisiera morir de vergüenza, pero lo suficiente como para familiarizarse un poco con su nuevo cuerpo. Su pene podía ser más pequeño de lo que había sido en su vida pasada, pero respondía de la misma manera, e incluso había algunos beneficios en su pequeño tamaño. Ahora podía encerrarse por completo en un puño, lo que le parecía divino. La principal diferencia era que ahora había una humedad entre sus piernas que ignoraba en su mayoría, y cuando se corrió, su polla apenas produjo nada. Algo dentro de él se apretaba rítmicamente, enviando olas de placer a través de él de una manera extraña, pero no inoportuna. Ahora solo estaba hojeando la trama y el diálogo, pasando las páginas rápidamente para llegar a las cosas buenas. Se volteó sobre su estómago, rechinando perezosamente en la cama mientras leía. El omega de la historia también estaba entrando en su celo, y su pretendiente alfa más joven, un hombre tímido, dulce y poderoso, intentaba contenerse de enterrar la nariz en su delicada flor y lamer su aroma. No pasó mucho tiempo antes de que cediera, por supuesto, para deleite de todos los involucrados. Seng Kim-gyu hizo una pausa. Todavía no había aterrizado allí. El omega de la historia parecía lo suficientemente feliz por eso, por supuesto, pero era una niña, todavía. Con cautela pasó una mano por debajo de él y, sonrojado, deslizó suavemente un dedo dentro. Él era suave, por dentro. Sorprendentemente. Y cálido. El ángulo era lo suficientemente incómodo como para que no pudiera hacer mucho más que mover el dedo de un lado a otro, pero, el escalofrío de placer que lo recorrió con ese movimiento lo hizo gritar y empujarse en la cama. Pasó el resto de la noche así, quedándose dormido solo después de retorcer su cuerpo y dejar huellas dactilares pegajosas por todo su nuevo libro. Cuando se despertó, su pecho estaba hinchado y dolorido. Se masajeó a sí mismo, tratando de aliviar la extraña presión nueva, pero se detuvo cuando se escapó un hilo de leche. Se quedó paralizado. Ese era demasiado para él en este momento. Había vuelto a eso. Por ahora, se limpió con la palangana y las toallitas, y volvió a ponerse a leer. Y durante unas horas, a pesar del extraño dolor en su pecho, las cosas estuvieron bien. Divertido, incluso. Pero a medida que la mañana se convertía en tarde, y luego en noche, su deseo ganaba un tono urgente, casi doloroso,
y sus orgasmos ya no eran suficientes. Ni siquiera se ablandó después. Su polla permanecía hinchada e insatisfecha sin importar la frecuencia con la que se viniera, pero también estaba de alguna manera exprimida y demasiado sensible. No fue un gran combo, 0/5 estrellas. Airplane Bro definitivamente tenía algo de mierda por la que responder. Necesitaba algo más. Y había leído lo suficiente de Pete, y de los libros de mala calidad que contenía, para saber qué era ese más. La sensación de vacío y dolor entre sus piernas era su biología pidiendo a gritos un alfa, un gallo, un nudo, pero no tenía acceso a nada de eso. Al menos, estaba bastante seguro de que no lo hacía. ¿Habrían tenido los productos originales ayudas al calor? No parecía que fuera a hacerlo. Pasaba sus calores en burdeles, y era difícil imaginarlo divirtiéndose de esa manera cuando no se lo obligaba su biología. Seng Kim-gyu hizo una búsqueda rápida de la casa de todos modos, pero no se sorprendió cuando no encontró nada. Una hora más tarde, volvió a registrar la casa, un poco más frenéticamente. Al caer la noche había destrozado la casa de bambú. ¿Seguro que tenía que haber algo? Estaba temblando, destrozando las estanterías y volcando los muebles, buscando cualquier cosa que pudiera ofrecerle algún alivio. También podría haber habido algún golpe involucrado, pero en este punto, ¿quién podría culparlo? Pero por mucho que buscaba, la casa permanecía obstinadamente sin consoladores. Esto ya no era divertido. No podía concentrarse lo suficiente como para leer sus libros, demasiado distraído por el deseo implacable e insaciable que mantenía su cuerpo como rehén. Sus dedos no eran suficientes, nada era suficiente, y para colmo, la falta de un nido lo estaba empujando hacia la pared. No importaba cómo se acurrucara en su cama, no podía ponerse cómodo. La tela era demasiado áspera y la cama era demasiado dura, necesitaba algo más suave, más lujoso, más acogedor. Incluso su propio olor era intolerable. Su dulzura era empalagosa, y la falta de cualquier aroma a paquete para atenuarla hizo que rayara la nariz de Seng Kim-gyu. Cada respiración enfatizaba lo solo que estaba. Era como si ni siquiera tuviera una mochila. Terminó en la habitación de Luo Bingel por la noche. La cama más pequeña se sentía mejor, además de que la habitación aún tenía rastros tenues de su olor. A pesar del abismo y de saber qué destino había planeado Luo Bingel para él, ese olor todavía estaba ligado al hogar y la comodidad. Incluso recogió algunas de las viejas túnicas de discípulo de Bingel y se acurrucó en ellas, enterrando su rostro en la almohada de Bingel. No era un nido, no realmente, pero era suficiente para concederle unas horas de sueño intermitente. Se despertó en medio de la noche, se puso su túnica interior y, medio tambaleándose, medio corrió hacia la puerta. Seng Kim-gyu había mencionado a Liu Qingche como un socio potencial, ¿no es así? Seng Kim-gyu se había reído en ese momento, pero ahora podría estar muriendo. Sentía que se estaba muriendo. Su piel estaba caliente y le dolía todo lo que la rozaba, y su cabeza era mitad niebla, mitad pensamientos pornográficos en bucle. Le dolía el pecho, y sabía que debía aliviar parte de la presión extrayendo un poco de leche, pero cada vez que su mano rozaba sus pezones terminaba masturbándose, solo que no había alivio, solo un deseo terrible que escalaba sin fin, e incluso eso no era tan malo como la soledad. Lo cual era ridículo. En su antigua vida, había pasado semanas solo en su apartamento, y había estado bien. Se había adaptado bien al aislamiento. Definitivamente no solo. No tenía sentido que la falta de un aroma a paquete hiriera tan profundamente ahora. Sintió que se disparaba una matriz al abrir la puerta. ¿Había montado una orden para evitar que él se fuera? Se dio cuenta de que debía haberlo hecho cuando Seng Kim-gyu voló con su espada antes de que Seng Kim-gyu hubiera llegado más de unos minutos después de su marcha hacia Baisan. Probablemente debería haber volado a Baisan en lugar de intentar caminar, ¿no? Era difícil pensar. Se balanceó un poco y parpadeó hacia Seng Kim-gyu. El sudor nublaba su visión. Hermano, ¿qué demonios? Seng Kim-gyu gritó mientras se acercaba. Aterrizó y estaba pisando fuerte, luciendo enojado. Un talismán de emergencia acaba de aparecer en mi oficina con tu nombre, diciendo que estabas en peligro inminente. Estaba teniendo una reunión con, ya sabes, y a él no le gusta que me escape,
así que será mejor que te estés muriendo o... Los pasos de San Qinghua vacilaron a medida que se acercaba. Olfateó el aire, dilatándose las pupilas. Hermano, tú eres... Voy a encontrar a Liu Qingche, dijo Zheng Qinyu, con toda la dignidad que pudo con un resbaladizo recorrido por sus muslos, y me lo voy a follar. Trató de continuar su camino, pero San Qinghua lo agarró del hombro y lo detuvo. Oh, no, no lo eres. Claramente configuraste esa matriz para pedir ayuda si cedías mientras estabas incapacitado, y de verdad, estoy conmovido por la confianza, hermano, así que te ayudaré a regresar a tu casa y nunca volveremos a hablar de esto, dijo San Qinghua, tirando de Zheng Qinyu en la dirección opuesta a Bai San. La mano de San Qinghua sobre él era un bálsamo. Olía a paquete y, a pesar de que no era un olor deliberado, ayudó a despejar la cabeza de Zheng Qinyu, solo un poco. Todavía. Zheng Qinyu frunció el ceño y cavó en sus pies. No puedo. No hay nada allí. San Qinghua, avión, escucha, el hombre no tiene nada que pueda hacerme sentir mejor, y no puedo pensar y... La comprensión apareció en el rostro de San Qinghua. Hermano, ¿no te preparaste para esto antes de tu calor? No importa, no me mires así, sé dónde está su alijo. Zheng Qinyu parpadeó. ¿Qué? ¿En serio? Sí, tiene todo un sistema preparado para esconder cosas. Lo usaba para cualquier cosa que no quisiera que la gente encontrara. Como el chantaje, o sus carísimos abanicos, o los juguetes sexuales. Hay varios cajones con fondos y respaldos falsos, y, Zheng Qinyu estaba corriendo, arrastrando a Erplan con él por el codo. ¿Me lo vas a mostrar? Ahora. Las alas protectoras establecidas contra los intrusos no reaccionaron a San Qinghua ya que Zheng Qinyu lo estaba tocando, lo cual fue bueno, porque si San Qinghua hubiera explotado tan cerca de mostrarle dónde encontrar alivio, Zheng Qinyu podría haberse autodestruido en el acto. Hermano, ¿qué pasó aquí? Dijo San Qinghua al entrar en la casa, mirando los muebles derribados y las estanterías vacías con alarma. Me metí tanto en el papeleo que me perdí un terremoto. ¿Otra vez? Solo muéstrame lo que necesito. El cajón en cuestión estaba en el armario. Estaba en el suelo, ahora, pero San Qinghua aún pudo encontrarlo y mostrarle a Zheng Qinyu el gatillo oculto que podría usarse para abrir el fondo. Todo lo que necesitas debería estar allí, dijo San Qinghua, pasándole el cajón a Zheng Qinyu. Solo una advertencia, no los usaba a menudo, pero cuando lo hacía, optaba por juguetes que eran grandes. Castigadoramente, si me entiendes. Está bien, dijo Zheng Qinyu. Más que bien, la verdad. Él miró adentro, y sí, él podía trabajar con esto. Pero ninguno de los juguetes, por muy bien hecho que esté, se sentiría tan bien como el real. Miró a San Qinghua. Técnicamente, eres un alfa, dijo pensativo. Wow, gracias, dijo San Qinghua. Le dio a Zheng Qinyu una mirada sufrida, pero sus mejillas estaban sonrojadas. Zheng Qinyu se dio cuenta de que el olor del calor lo estaba afectando. Entrecerró los ojos. San Qinghua no era una de las bellezas de infarto de Kankion, pero era lindo. También era inteligente y creativo, a pesar de que había desperdiciado sus habilidades en su primera vida en la producción de fanservice. En lo que respecta a los compañeros, a una persona le podía ir mucho peor. Sabes, podríamos. Hermano, me elegiste para el talismán de emergencia porque confiabas en que no lo haría. Ni siquiera vayas allí, pero, un portal se arremolinó en la vida detrás de San Qinghua. Por un momento, las sombras en la casa de bambú se profundizaron, y luego un frío intenso se extendió por la habitación. Mo Beijun pasó. Parecía furioso. San Qinghua, para mí. Ahora, mi rey, ¿qué estás haciendo? San Qinghua gritó, corriendo hacia él. Podría haber estado en cualquier lugar. ¿Estás tratando de revelar mi tapadera? Y las alarmas de Kankion, este lugar no está protegido como mi oficina, van a sonar. Cuando no regresaste de inmediato, miré a través de las sombras y lo vi. Mo Beijun le dio a Zheng Qinyu una mirada de disgusto, intentando tomar lo que no le pertenece. Tan pronto como San Qinghua estuvo a su alcance, Mo Bei lo agarró,
lo acercó y enterró el rostro del hombre más pequeño en su túnica, cubriendo el aroma de Sen Qin-byu con el suyo. Se dio cuenta Sen Qin-byu. Sen Qin-byu dio un paso adelante sin pensar. Sus instintos gritaban que no era justo, que había llegado primero a San Qinghua. ¿Cómo se atreve este otro Omega a entrometerse en su territorio, y durante su celo, nada menos, y tratar de tomar su alfa? Pero Mo Bei-jun gruñó, y la temperatura se desplomó, y cuando su fiebre desapareció, su cordura regresó brevemente. No pudo vencer a Mo Bei-jun en una pelea. Incluso si pudiera, San Qinghua no era suyo. Mo Bei ya había ganado esa batalla, aunque por la forma en que su olor estaba inflamado de dolor y celos, aún no se había dado cuenta. Mo Bei-jun estaba gruñendo, ahora, y comenzaron a formarse lanzas de hielo, apuntando hacia Sen Qin-byu. Rápidamente dio un paso atrás. «Es tuyo», dijo, levantando las manos e inclinando la cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta en señal de rendición. «Lo sé», espetó Mo Bei-jun. «¿Qué soy?», dijo San Qinghua, levantando la cabeza de la túnica de Mo Bei. «Espera». Mo Bei agarró la parte posterior de la cabeza de San Qinghua y lo empujó de nuevo a sus túnicas, esta vez más cerca de las glándulas odoríferas debajo de los brazos de Mo Bei-jun. «Sin embargo, tiene razón sobre las alarmas», dijo Sen Qin-byu. «El líder de la secta estará aquí pronto, y también lo hará». Fue interrumpido por el sonido de un cuerpo estrellándose contra una pared. O bien, Sen Qin-byu se dio cuenta, mirando por la ventana, del sonido de un cuerpo estrellándose contra un conjunto invisible que actuaba como una pared. Liu Qingche estaba en el suelo, luciendo aturdido. ¿Había volado hacia ella con su espada? Sen Qin-byu hizo una mueca. Eso tuvo que haber dolido, pero Liu Qingche no se desanimó por mucho tiempo. En cuestión de segundos volvió a ponerse en pie, blandiendo su espada contra la barrera. Se estremeció. Era fuerte, pero contra el dios de la guerra no resistiría por mucho tiempo. «Sen Qin-byu, déjame entrar», gritó Liu Qingche. Sen Qin-byu se volvió hacia Mo Bei-jun, que observaba las luchas de Liu Qingche con una expresión poco impresionada. «Tienes que irte. Puede que no sea rival para ti, pero Liu Qingche sí lo es». El conjunto exterior se rompió con una explosión, y hubo una explosión cuando Liu Qingche corrió hacia el segundo conjunto, que había sido diseñado para ser un poco más proactivo como elemento disuasorio. «Me voy». «Él también lo es», dijo Mo Bei-jun. Arrastró a San Qinghua con él hacia su portal. «Empiach», gritó San Qinghua desde la axila de Mo Bei. «Si te vas con San Qinghua ahora, nunca podrá volver a espiarte», dijo Sen Qin-byu. Los bienes originales habían levantado suficientes sospechas sobre las lealtades de San Qinghua que su desaparición con el rey del norte seguramente conduciría a una investigación. Su subterfugio sería descubierto, y sería nombrado enemigo de la secta. San Qinghua perdería su utilidad como espía. En la historia original, eso había sido cuando Mo Bei mató a San Qinghua. Sin embargo, Sen Qin-byu sospechaba que esta versión de Mo Bei-jun tenía otros usos en mente para él. «No me importa», gruñó Mo Bei-jun. «Empiach», dijo San Qinghua. «Entonces vete», dijo Sen Qin-byu. Liu Qingche ya estaba de vuelta y atacando la tercera matriz, y no pasaría mucho tiempo antes de que también pasara por esa. Mo Bei-jun le dio a Sen Qin-byu una última mirada antes de atravesar el portal, arrastrando a un San Qinghua agitado con él. «Mi pecho es más grande que el suyo», Sen Qin-byu escuchó a Mo Bei-jun decir malhumorado mientras el portal comenzaba a cerrarse. «Empiach, ni siquiera tenía un nido adecuado. Mi nido tiene pieles de oso armiño de 3 cabezas y plumas de...». Y entonces el portal desapareció, y su casa de bambú quedó felizmente silenciosa. Sen Qin-byu se desplomó aliviado. Por último, Sen Qin-byu, bueno, casi en silencio. Realmente había estado a punto de caminar hacia Baisan y arrojarse, jadeando, a los pies de Liu Qingche. Probablemente se sentiría avergonzado por el impulso más tarde, pero por ahora solo podía alegrarse de que el aire helado de la visita de Mo Bei-jun le hubiera despejado la cabeza lo suficiente como para evitar salir corriendo en ese momento haciendo el ridículo. Sen Qin-byu suspiró y cerró las persianas, bloqueando la vista del rostro apopléjico de Liu Qingche. Yuan Yuan estaría aquí pronto y el líder de la secta podría lidiar con él. Caminó de regreso hacia su cama, abrazando el cajón lleno de juguetes.
Los productos originales habían favorecido claramente la calidad sobre la cantidad. No había muchos para elegir, pero tampoco había malas opciones. Todo era de jade finamente elaborado, y había una pequeña variedad de tamaños, desde grandes hasta mierda, eso es grande, y formas, incluidas opciones con nudos incorporados, para explorar. Después de todo, podría sobrevivir a este calor. Cogió el más grande, un monstruo de jade con un nudo incorporado, y se desplomó sobre la cama con él. Probablemente debería ir despacio, pero había superado los límites de su paciencia hacía años. Entre un momento y el siguiente, había empujado el juguete bruscamente dentro de él, y ¡wow! Esto era lo que necesitaba. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos cuando el dolor vacío dentro de él finalmente se llenó, y el primer orgasmo satisfactorio que había tenido en todo el día se estrelló sobre él como un maremoto. A lo lejos, se dio cuenta de que estaba gritando, y Liu Qingche gritaba su nombre, presa del pánico. Necesitamos atrapar a Mu Qingfang, le estaba diciendo a alguien, y esa era la voz de Yuan Yuan respondiéndole, ayudándolo a romper las últimas protecciones alrededor de la casa, abriendo la puerta principal y ¡oh! Dijo Yuan Yuan desde la habitación principal, sonando estrangulado mientras absorbía el aroma de la casa. No. Nos vamos. ¿Qué? ¿Podría estar herido? Gritó, y Liu Qingche se detuvo. ¿Es ese el aroma de un omega? ¿Está él con alguien ahí adentro en este momento? Afuera. Vamos. Se oyó el sonido de una pelea que provenía de la otra habitación. Yuan Yuan intentaba arrastrar a un furioso Liu Qingche fuera, lo más probable. La cabeza de Zheng Qingyu nadaba por las endorfinas que inundaban su cuerpo. Abrió la boca para decirle a Liu Qingche que dejara de pelear y se fuera a la mierda ya, pero luego sus dedos tocaron el juguete donde lo estaba abriendo, y se dio cuenta, con el corazón palpitando a medida que palpaba a lo largo de su longitud, que el nudo aún no estaba en él. Necesitaba que así fuera. Ahora, volvió a gritar desde el escarlatado que se extendía dentro de él, el placer arrastrándolo, con los nervios a flor de piel, a través de un orgasmo que era tan fuerte, si no más, que el que acababa de destrozar su cuerpo. Desvergonzado. Liu Qingche gritó, y luego la puerta principal se cerró de golpe y sus voces se apagaron nuevamente. El rostro de Zheng Qingyu estaba mojado, se dio cuenta de que había lágrimas de placer, pero también de alivio. El deseo dentado y doloroso finalmente se calmó, y aunque podía sentir que se acumulaba de nuevo, ahora tenía una manera de saciarlo. Y a pesar de lo desagradables que habían sido sus visitantes, su presencia significaba que su casa olía a paquete. Estaba solo. Pero no se sentía solo. Probablemente debería agradecer a Zhang Qinghua. Ayudarlo a encontrar el cajón del objeto original había sido un salvavidas, posiblemente literalmente, ya que la mortificación de proponerle matrimonio a Liu Qingche probablemente lo habría matado. Siempre podía encontrar una manera de escribirle una carta y hacerle saber que sus sentimientos hacia Mo Beijun no eran tan no correspondidos como parecía pensar. Por otra parte, la construcción del mundo de Zhang Qinghua fue la razón por la que estaba en este lío en primer lugar. Tal vez lo dejaría sufrir, solo por un poco más de tiempo. Su celo duró otros 3 días. Cuando finalmente salió de la casa de bambú, estaba exhausto, irritado y listo para estrangular a Zhang Qinghua de nuevo. ¿Quién escribió un mundo en el que una persona pasaría por este tipo de cosas? La próxima vez, no suprimas tus calores y no será tan malo, dijo Mu Qingfang, sacudiendo la cabeza mientras tomaba el pulso de Zheng Qingyu y le pasaba un flujo constante de fresco y rejuvenecedor. No lo haré, Mu Sidi, mintió Zheng Qingyu. No habría una próxima vez si él tuviera algo que decir al respecto. Se había salido con la suya suprimiendo sus celos durante varios años. Seguramente podría durar al menos ese tiempo de nuevo, lo que debería ser tiempo suficiente para renacer en el cuerpo de hongo. Con un poco de suerte, renacería como una beta agradable y normal, y no tendría que preocuparse por ninguna de estas tonterías nunca más. Kangqion no tomó bien la noticia de la deserción de Zhang Qinghua. Si me hubieras dejado entrar en la casa, podría haberlo detenido. Liu Qingche estaba gritando. ¿Por qué tenías matrices en primer lugar? Porque la última vez que un omega estaba en celo en mi casa, alguien derribó mi puerta e irrumpió en su nido, espetó Zheng Qingyu. Sabía que debía ser más amable con su Sidi,
para ayudar a su propio caso, pero estaba cansado. Apenas había terminado de ser revisado por Mu King Fan cuando llegó la citación para la reunión de emergencia del Señor del Pico. Así que todo esto fue porque no querías que te interrumpieran mientras estabas con un Omega, teniendo... Liu Qingche se atragantó, incapaz de terminar la oración. Su rostro estaba rojo, aunque era difícil distinguir cuánto era rabia y cuánto vergüenza. Liu Sidi, dijo Yuan Yuan. No culpemos a Zheng Qinyu por lo que sucedió. Él era el objetivo, no el perpetrador. El consenso entre los señores de los picos era que Zhang Qinghua había metido a Mo Beijun en la casa de bambú en una especie de intento de asesinato. Zheng Qinyu había estado distraído y vulnerable, el momento perfecto para atacar. Liu Qingche, tan enojado como estaba, había testificado sobre el estado de la casa de Zheng Qinyu, cuyo desorden había sido tomado como una clara evidencia de una feroz batalla. Sin embargo, podría haberte ayudado, dijo Liu Qingche. ¿Estaba realmente tan decepcionado de no haber podido luchar contra Mo Beijun? Seguro que había un montón de monstruos cerca a los que podía cazar. Ayudaste, dijo Zheng Qinyu. Lo asustaste, pero, lo hecho está, dijo Yuan Yuan. Centrémonos en avanzar. El discípulo principal de Zhang Qinghua será ascendido a Señor del Pico en funciones. Tendremos que reforzar todas las protecciones de las montañas contra los demonios, en caso de que no se trate de un ataque aislado, y tendremos que alertar a nuestros aliados del incidente. Hubo un gruñido colectivo de los señores de los picos. Incluso Wang Hua, preguntó Ikindi, arrugando la nariz. Con el tiempo se enterarán. Será mejor que lo escuchemos nosotros primero y que nos ayuden a vigilar a Zhang Qinghua, dijo Yuan Yuan. Un grupo de discípulos de Andin también terminó siendo enviado para ayudar a restaurar la casa de Zheng Qinyu, que estaba en peor estado de lo que Zheng Qinyu recordaba que estaba. Tú y Mo Beijun deben haber tenido una pelea feroz, dijo una discípula, con los ojos grandes mientras contemplaba la destrucción. Zheng Qinyu asintió y rápidamente se cubrió la cara con su abanico. Había estado desesperado, ¿de acuerdo? Y tal vez algunos de los golpes no habían sido estrictamente necesarios. No era como si realmente hubiera creído que iba a encontrar ayudas térmicas en los delicados jarrones, pero había sido catártico, y lo había necesitado en ese momento. La peor parte de limpiar la casa fue ventilar la antigua habitación de Luo Bingel. Cuando se estrelló en él durante la noche, sus feromonas habían dominado los restos rancios del aroma de Luo Bingel. Ahora la habitación apestaba a un Omega en celo. Los discípulos de Andin la limpiaron tan eficientemente como lo hicieron con el resto de la casa. Abrieron las ventanas, colocaron talismanes limpiadores de aire en todas las superficies y se llevaron la ropa para lavarla. En un abrir y cerrar de ojos, la habitación quedó fresca, clara y nueva, como si Bingel nunca hubiera vivido allí. Zheng Qinyu tuvo que dar un largo paseo después de eso. Terminó en el montículo de la espada, como solía hacer. La habitación ya no huele a él, le dijo a Nim Jin Jin cuando ella lo encontró allí. Ella asintió con lágrimas en los ojos y le dio un gran abrazo, luego lo empujó suavemente hacia la casa. Los estudiantes de Andy necesitan ayuda para obtener las medidas de sus muebles de reemplazo, dijo. No había forma de evitarlo. Él la siguió y trató de poner su casa, y su vida, en una apariencia de orden. Y si mantenía los juguetes del producto original escondidos al alcance de la cama, y los usaba la mayoría de las veces cuando las noches se sentían demasiado solitarias o la casa estaba demasiado vacía. Pozo. Eso no era asunto de nadie más que de él mismo.